Muy buenas tardes. Tienen sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 90. Hace unos años atrás elegimos predicar en la iglesia en la versión de las Américas. Yo asumo que no todos tienen la Biblia de las Américas, pero la realidad es que si uno va hoy a una librería cristiana no va a encontrar la versión de las Américas, porque ya es agotado la edición, está agotada, y ahora existe la nueva versión de las Américas. ¿Está bien? Así que en algún momento vamos a tener que pasar a esa nueva versión de las Américas, porque esa sí se consigue. ¿Está bien? Pero todavía yo me mantengo en la versión de las Américas, así que voy a leer en esta versión. Dice el versículo 1, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad ya hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar, por favor. Querido Padre Celestial, hemos leído tu palabra y ahora, Señor, con tu ayuda, voy a exponer este salmo, pero solo tu Espíritu hará que este salmo no solo sea entendible y entendido, sino aplicable a los corazones. Señor, ayúdame a hacer mi parte, pero clamamos a ti por la obra que solo tú puedes hacer, que es hablar por medio de tu palabra y de la exposición imperfecta de tu palabra por medio de este predicador a los corazones, Señor. De tal forma que cuando nos vayamos de este lugar, nos quedemos pensando en tu palabra, Señor. Por eso nuevamente te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Queremos entender este salmo
Y para entender este salmo debemos conocer el trasfondo histórico. No de todos los salmos podemos acceder a su contexto histórico, pero de este salmo sí. Y si ustedes miran en el título, obtenemos información sumamente importante para entender luego todo el salmo. Y dos cosas nos dice el título que son quizás la llave para entender todo el salmo. Nos dice así: oración de Moisés, hombre o varón, hombre de Dios. Bien, dos cosas fundamentales. En primer lugar, es una oración de Moisés. Es una oración de un hombre de Dios que fue Moisés y que nosotros podemos identificarlo muy bien en las Escrituras y en la historia bíblica. Un erudito del Antiguo Testamento dice lo siguiente, preste atención por favor. Por su rebelión, el Señor ha condenado a los israelitas a merodear por el desierto hasta que se acabe la generación presente. Esa es la música de fondo del Salmo 90. Otro académico dice lo siguiente: el Salmo parece haber sido compuesto mientras la vieja generación de israelitas que habían partido de Egipto estaban extinguiéndose en el desierto. Y esto es muy interesante, porque uno, al leer el Salmo con este contexto, uno percibe cosas que de otra forma sería difícil. Yo creo que estos dos eruditos, entre otros, opinan que Moisés está escribiendo bajo el contexto de Números, capítulo 13 y 14, que hemos ya leído en la liturgia. Nuestro hermano Sebastián ha leído hoy. Pero ¿qué pasó allí en Números 13 y 14? Bueno, el pueblo había sido liberado de Egipto por Dios y llevado por Moisés. Moisés como el elegido de Dios, como el líder de Dios, para conducir a este pueblo hacia una tierra llamada Canaán. Esa tierra era una tierra que Dios le prometió a Israel, pero con algo que no es de menor importancia. Esa tierra está habitada por un sinfín o muchas naciones poderosas y ciudades fortificadas y enemigos sumamente poderosos y malvados. Este pueblo tiene que conquistar esa tierra. Tiene que conquistarla, tiene que matar a sus moradores, porque Dios le prometió a ellos esta tierra. Era el juicio de Dios para esas naciones, era la acción judicial de Dios para todas esas naciones que habitaban en ese lugar, pero a la vez era la provisión bondadosa de Dios para su pueblo. Entonces tenemos esta tensión, que ese acto de invadir, de matar, de conquistar, de erradicar a sus dioses, era el acto de Dios contra el pecado de esas naciones, pero por otro lado, era el acto bondadoso de Dios para con Israel, porque esa tierra iba a ser su tierra. Dios le prometió esa tierra con todas sus comodidades, ciudades enteras, sus casas, sus viñas, su ganado, todo quedaría ahí intacto para que ellos, una vez eliminado a sus habitantes, disfrutaran de todas esas cosas. La Biblia dice que era una tierra de leche y miel. Así es como Dios planteó esta tierra, leche y miel. Bueno, la historia dice que llegaron a la tierra finalmente, llegaron a la frontera de la tierra, enviaron espías, creo que la mayoría de ustedes conocen la historia, enviaron espías a recorrer la historia, a inspeccionar la tierra por más de 30 días. 30 días tomando nota para saber cómo era
ese nuevo hogar para ellos que Dios les había prometido. Regresaron un mes después y ya hoy escuchamos la historia, ¿no? Se pararon 10 de ellos frente al pueblo y dieron su reporte. El pueblo oyó la voz de estos 10 hombres y no oyó la voz de la minoría que eran 2 hombres, Caleb y Josué. El informe de estos 10 era absolutamente negativo, absolutamente pesimista. Y básicamente el informe fue: la tierra no es tomable, no es conquistable, es imposible. Se rebelaron contra Dios y decidieron no tomar la tierra. Esa decisión fue sumamente pecaminosa. Básicamente se olvidaron de lo más importante, que Dios les prometió estar con ellos y ganar todas las batallas. Ellos tenían razón. Yo diría 90% del informe era verdad, pero era el 10% que le añadieron al informe que hizo que todo el informe sea negativo. Un informe sin fe, un informe que si fuese un cuadro, Dios no está en el cuadro. Y obviamente si Dios no está en el cuadro, no hay nada que hacer. Permítanme nuevamente repasar algunos textos que ya hemos leído hoy. Pero leo una pequeña parte para que se den cuenta de la incredulidad que empañan las palabras de estas personas. Ellos dicen: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pregunta: ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Es toda la verdad? No es toda la verdad, porque no eran más fuertes que Dios. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. ¿Es verdad o no es verdad? Probablemente sea verdad. ¿Pero es toda la verdad? No es toda la verdad. Luego en el capítulo 14, en el versículo 28, hemos escuchado hoy lo siguiente: diles, habla Dios, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Ese es el contexto del Salmo 90. Es el contexto histórico de este precioso salmo. El pueblo no confió en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Comenzaron a dar vueltas por el desierto hasta morir. La disciplina de Dios no era que no iban a entrar a la tierra prometida solamente. No solo no iban a entrar a la tierra prometida, sino que iban a morir dando vueltas en el desierto, en una vida sin mucho sentido. El Salmo 90 no se lamenta del hecho que el pueblo debe morir. Ese no es el punto, sino de que se mueren bajo la disciplina de Dios. Esa es la sombra o lo sombrío de este salmo, que la gente está consciente que cada día que transcurre están muriendo bajo la enemistad determinada de Dios. En esos 40 años de vagar por el desierto, Dios, sin embargo, les guió. Y esto es muy interesante, porque el Señor les proveyó todo para vivir,
pero ellos sabían que no entrarían a la tierra prometida porque sus corazones fueron duros, por la dureza de sus corazones. Y lo interesante es que ellos vivían cada día bajo la gracia de Dios y bajo la ira de Dios. Y los días pasaban y sus hijos iban creciendo en el desierto como nómades y sus hijos sí entrarían en la tierra prometida. Así que tenemos esta tensión de, a pesar de todo, hay esperanza, por lo menos para nuestros hijos. Porque nuestros hijos sí, Dios los introduciría en la tierra prometida. Pero a medida que el pueblo avanzaba por el desierto, dejaban atrás un cementerio detrás de ellos. Ante esta realidad diaria, Moisés escribe en esta oración el versículo 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. La explicación de por qué la gente relativamente saludable muere, por qué está muriendo gente que no está enferma a esta edad. La explicación es porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. El caso de Moisés es muy llamativo. Voy a citarles, y creo que es muy ilustrativo. Dice Deuteronomio 34:7. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Yo sé que hay algunos médicos aquí, pero el cuerpo del Señor de Moisés no se encontró. Dice la Biblia que lo enterró Dios, nadie sabe dónde fue enterrado, pero suponiendo que se le hubiese podido hacer una autopsia, hubiese sido un misterio, porque murió saludable. No se sabe de qué murió. Murió en plena salud, dice la Biblia. Pero ¿por qué murió si no estaba enfermo? Porque Dios lo dijo. Dice un comentarista así: después de Cades, los israelitas, por término medio, no llegan a cumplir más de 70 u 80 años. Esto significa que a los ojos de Moisés morían en la flor de su vida. De manera que estos israelitas murieron antes de su tiempo. El promedio de hombres israelitas en edad de servicio militar después de Cades vivió unos 40 años menos que Moisés. Sus días de vida fueron acortados bajo el juicio de Dios. Las generaciones militares murieron relativamente en la flor de la vida. ¿Se entiende el contexto? Moisés está orando porque esto está sucediendo en el desierto. Él está observando cómo las personas, sus contemporáneos, aquellos que fueron soldados, están muriendo antes de tiempo. Y en este salmo, mis hermanos y amigos, el tiempo es un factor clave. El tiempo es un factor clave. Todo este salmo tiene que ver con el tiempo. Un comentarista dice: el campo del tiempo gobierna con rigor el poema. Este salmo está permeado por el tiempo, por el factor tiempo. Solo 4 versículos, si ustedes observan, solo 4 versículos no hacen referencia al tiempo. Todos los demás, directa o indirectamente, hablan del tiempo. Y por supuesto es un salmo que nos lleva o nos debería llevar a profundas reflexiones sobre nuestras vidas. Si hablamos de tiempo, el gran tema de fondo, ¿cuál es? La muerte. El tiempo tiene que ver con la muerte, para nosotros por lo menos. Entonces, el gran tema de fondo
No es el tiempo, sino es la muerte y la vida. Una condesa llamada Celina, quien fue quizás la que más apoyó al predicador George Whitefield, el gran predicador inglés, que fue socio por un momento con los Wesley y luego él se convirtió a la fe reformada y comenzó a predicar al aire libre y su ministerio necesitó recursos. Una persona llamada Celina, una mujer de la alta sociedad que era una mujer muy piadosa, muy rica y generosa con la obra de Dios, que fue quizás la que más aportó a la obra del ministerio de Whitefield. Pero su testimonio es muy interesante. Cuenta la historia que esta mujer Celina, cuando tenía 9 años, fue impactada porque presenció el funeral de una niña de su misma edad, 9 añitos. Eso no pudo quitárselo de su cabeza y fue finalmente lo que Dios usó para salvarla. Porque ella sintió que a pesar de estar en su infancia, ella era mortal y que necesitaba de un Salvador. Este salmo utiliza justamente el factor tiempo, el avance del tiempo en nuestras vidas, que consume nuestras vidas si somos observadores, y finalmente llegará la muerte como resultado de que los días pasan. Esta reflexión acerca de que el tiempo pasa lentamente, pero pasa, y por momentos parece que no pasa nunca, pero pasa, siempre a la misma velocidad, pero pasa y pasa, y que consume nuestros días, debería ser una reflexión o la causa de una reflexión profunda para hacernos más sabios a nosotros. Ese es el contexto del versículo 12, de esta parte que ora Moisés. Dice Moisés, enséñanos. Necesitamos que Dios nos enseñe esto. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a corazón sabiduría. Necesitamos entender el tiempo desde la cosmovisión cristiana. Un predicador inglés del siglo XVII, no tan conocido como otros, dice así: de todas las reglas aritméticas, la más difícil es el contar nuestros días. Los hombres cuentan sus rebaños, bueyes y ovejas, cuentan los ingresos de sus fincas y negocios, sus monedas, y con todo están convencidos de que sus días son incontables. Y por lo tanto no ven la necesidad de contarlos. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que hay como una necedad en nuestra forma de ver el tiempo y los días y la vida misma, a tal punto que el salmista o el salmo nos pide que oremos a Dios diciéndole: Señor, ayúdanos a ver la vida y el tiempo como deberíamos para ser más sabios. Un comentarista dice que curiosamente a Moisés se le terminó el tiempo y no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios estaba enojado con él. Es interesante esto, porque quien está escribiendo se le terminó el tiempo. Dice también Deuteronomio 3, 25 y 26. Permíteme, hablando Moisés, te suplico cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. La severidad de Dios. Recuerden que Moisés tenía un trato con Dios, dice que ninguno tuvo. Ningún profeta tuvo el trato tan íntimo con Dios que tuvo Moisés.
y quizás tenía la esperanza Moisés de que Dios afloje, porque había tenido la experiencia de que Dios afloje, y ya vamos a ver algunos ejemplos, pero en este punto Dios fue determinante. No me hables más de este asunto, Moisés, no vas a entrar. Y Moisés, hablando de la vida, hace varias comparaciones sobre que la vida es corta. En el versículo 5 es como un sueño. También en el mismo versículo es como hierba. Y en el versículo 9 dice que la vida es como un suspiro. Es interesante. Frente a esta realidad humana, nuestra fragilidad, la brevedad de la vida, la realidad de la muerte, la reflexión más profunda sería, según este salmo, el versículo 1. Necesitamos a Dios. Esa es la reflexión de alguien que ha pescado la cosmovisión cristiana acerca de la vida, el tiempo, la vida, la muerte, y por qué estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Debería llevarte a pensar, según el versículo 1, necesito a Dios. Dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Usted ha llegado a este punto en la vida en su reflexión personal, profunda, decir, ¿cuánto necesito yo a Dios? Permítame darles rápidamente 4 argumentos sobre nuestra necesidad de Dios en esta oración de Moisés. Los primeros 2 son los siguientes. Número 1, Él es eterno y creador. Necesitamos a Dios porque Él es eterno y creador. En segundo lugar, nosotros somos criaturas y criaturas caídas. Los otros 2 son los siguientes. Número 3, nosotros sufrimos en nuestra vida por nuestro pecado, no somos víctimas. Y en cuarto lugar, nosotros necesitamos orar a Dios por un cambio. Esa es la conclusión o el clímax del Salmo. Dice el versículo 2, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y ese versículo está conectado con la declaración de que Dios debe ser, ha sido, debe ser y será un refugio para su pueblo. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. ¿Y qué Dios? Había tantos dioses en esa época. El único Dios verdadero, el eterno y creador. Y es un versículo muy elocuente porque Moisés escribió Génesis. Todos sabemos que Moisés escribió Génesis. Y fue a Moisés que Dios le reveló el origen de todas las cosas. Escribe de forma poética, pero saben, hay más verdad en este versículo que 1000 libros de ciencia o de científicos ateos. Porque Moisés habla de forma poética sobre el origen de todo. Todo lo que existe, dice Moisés, tiene un principio. Y la expresión que usa para el acto de la creación es como el nacimiento de una criatura, dice el versículo 2, antes que los montes fueran engendrados y nacieran. Son términos que nosotros podemos entender muy bien. Dios hizo que esto surgiera. Todo fue creado por Dios, quien es todopoderoso. ¿De qué otra manera podría crear todas las cosas si no lo fuese? Pero no solo es todopoderoso, sino eterno. Dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Es decir, en el plano de la eternidad vive Dios. Fuera del tiempo. Para Moisés esta declaración
no es un argumento circular como muchos piensan de los cristianos. ¿Quién hizo todo? Dios. ¿Y quién hizo a Dios? Nadie. Nadie hizo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno, existió siempre. Ah, ese es un argumento circular. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque quien hizo todo tiene que ser eterno y todopoderoso. No existe otra forma, porque de la nada, nada sale. Ese sí es un argumento irracional. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios todopoderoso que no tiene principio ni fin, y es la razón por la cual hizo existir todo. Es Él, el Creador. Un autor dice, podemos entender la eternidad futura, pero no la eternidad pasada. La idea de que Dios no tuvo comienzo nos parece completamente inconcebible. Y es así, es así. Seres atados al tiempo, limitados al tiempo, seres finitos, mortales como nosotros. ¿Cómo entender la eternidad pasada? Que Dios existió siempre. No es un problema de Dios, es un problema nuestro. Pero Él es eterno. Y es lo que declara Moisés. Desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Nosotros necesitamos de este Dios, del único Dios. Por esa razón, todo se divide en dos. Dios y todo el resto. Dios y todo lo demás. Por esa razón no podemos ignorar a Dios. Ignorar a Dios es, dice la Biblia, una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Y Juan en el Nuevo Testamento atribuye la creación a Jesucristo. Dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Dios es eterno y quien hizo absolutamente todas las cosas de la nada hizo todo, es Dios, que no tiene principio ni fin y es todopoderoso. Y quien hizo todas las cosas es Jesucristo. Por lo tanto, es muy loco pensar que quien hizo todas las cosas, el creador de todas las cosas que encierran los misterios más asombrosos, que los científicos quedan con la boca abierta porque apenas se asoman a descubrir algunos misterios, estuvo entre nosotros. Es decir, Jesucristo mismo podría haber dado clases de ciencia que me imagino que nadie hubiese entendido nada, pero no lo hizo. Él vino para hablarnos especialmente de nuestras necesidades y su mensaje tuvo que ver con nuestras necesidades. Por eso el cielo va a ser maravilloso. Tener acceso al Creador eterno va a ser algo asombroso. Va a ser algo maravilloso. Pero me voy a ir de tema. Necesitamos a Dios. Él es eterno y creador. En segundo lugar, necesitamos a Dios nosotros porque somos criaturas, y no solo criaturas, sino criaturas caídas. Moisés usa aquí el lenguaje que usó cuando escribió Génesis 3, en el versículo 3. Las criaturas se rebelaron contra el Creador. Eso no es ciencia ficción, eso es historia, hermanos. Dice el versículo 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo. ¿Qué dice Génesis? ¿De dónde nos hizo Dios? Del polvo. ¿Usted lo cree a eso o para usted eso es un cuentito, mitología? Bueno, si somos cristianos, lo que Moisés escribió en Génesis es historia, es un relato verídico del origen de la humanidad. Y aquí dice que el hombre vuelve al polvo y dices, volved, hijos de los hombres. ¿A dónde? Al polvo. De forma poética, es impresionante este texto, porque de forma poética Dios o Moisés está expresando el momento exacto donde Dios determina cuándo una persona muere. Solamente Dios dice,
al polvo. Y se terminó. Y se terminó. No importa tu edad, tu salud, tu prosperidad o no importa nada de esas cosas. Dios decide hasta dónde llegan nuestros días. En Génesis dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿En qué situación o circunstancias Dios dijo esto? Y que se repite ahora en el Salmo 90. Es parte del dictamen de Dios sobre el hombre, por el pecado. El hombre pecó y ahora está muerto espiritualmente. El hombre no solo tendrá una vida difícil, porque va a vivir fuera del Edén, todo va a ser difícil. En el Edén no había espinos, no había cardos, no había sudor, no había pecado. Ahora todo sería físicamente muy difícil, muy complicado. La vida se tornó totalmente diferente porque ahora ellos estaban fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios. Estaban espiritualmente muertos, pero para agregarle dramatismo, yo diría realismo, ahora ellos iban a enfrentar una muerte física, que era algo nuevo para la humanidad. Ellos morirían físicamente. Por lo tanto, allí comienza el factor tiempo. Cuando el hombre peca contra Dios, comienza a existir este aparatito que se llama reloj, que nos gusta para muchas cosas, solo que no lo usamos para contar nuestros días. Salmo 90. Porque a medida que corre el tiempo, significa que vamos dirigiéndonos a lo inevitable. ¿Y por qué morimos? Bueno, hay muchas explicaciones filosóficas y hasta científicas, pero teológicamente es lo que importa ahora. ¿Por qué morimos? Porque hemos pecado contra Dios. La muerte física es evidencia, pero es producto de la muerte espiritual. El hombre muere físicamente porque pecó contra Dios y porque nace espiritualmente muerto. Y esto no solo incluye a los judíos incrédulos en el desierto, incluye a todos los hombres en el mundo. Es decir, la humanidad está dando vueltas en el desierto bajo la enemistad y la ira de Dios. ¿No lo perciben así? No, obviamente que no, pero es lo que la Biblia enseña. Están dando vueltas en el desierto de este mundo, ¿y hacia dónde se dirigen? Hacia la muerte. Todos lo saben, pero la mayoría no lo toman muy en serio. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios porque no somos Dios. A partir de entrar el pecado, hemos comprado la mentira de que somos Dios. Pero hay una dosis de realidad que nos baña aquí, que es el versículo 4. Dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Eso no se aplica a nosotros. Para nosotros 1000 años es, wow, ¿cuántos años tiene la Argentina? 200, ¿no? 1000 años. Son 4 veces más. Estoy diciendo algo, porque me mira, no sé si estoy diciendo una barbaridad, no estaba pensando en la historia. ¿Pero es así? Algunos extranjeros dicen, no sé, si no sabes vos que sos argentino. Pero es mucha historia, 1000 años, ¿no? ¿Cuántos libros de historia son 1000 años? Bueno, para Dios, 1000 años es como el día que ya pasó, dice el día de ayer. Ya pasó. O una vigilia de la noche. Dios no es afectado por el tiempo. Mañana Dios no va a ser más viejo. Y ayer no era más joven. Está fuera de esta dimensión que a nosotros sí nos envuelve y lentamente
nos lleva. Me encanta el concepto allí del versículo. Y volamos, dice, ¿no? Y volamos. Habla de lo volátil que es la vida, increíble. Pero Dios no. Dios es eterno. Para nosotros el tiempo es vida. Y la vida es frágil y termina. Y la pregunta es, ¿y después qué? ¿Y después qué? La mayoría de las personas dicen, no importa, después qué, no importa. Vivamos el aquí y ahora. ¿Sí o no? Esa es la filosofía que ha comprado la humanidad en casi su totalidad. Hubo especulaciones, pero no más que eso. No hay una preocupación severa sobre el más allá. Sí, sobre Marte, la Luna, y hay inversiones millonarias para enviar cohetes, investigaciones. Pero alguien volvió de la muerte y a nadie le importa. El que resucitó de los muertos, Jesucristo de Nazaret, quien nos dice absolutamente toda la verdad, a nadie parecería importarle. Pero sí nos interesa qué pasa en Marte, si hay agua, no hay agua. Hermanos, ¿dónde estará usted en 200 años? Alguien puede pensar, pero falta tanto. Yo estoy esperando que llegue a fin de mes para cobrar y usted me habla, pastor, de 200 años. No, pero quiero que piense, según la cosmovisión de este salmo, ¿dónde estará usted en 1000 años? Muchas personas dicen, yo dejaré de existir. Esa es una respuesta que niega la realidad empírica, porque usted no puede dejar de existir. Usted va a estar en algún lado, conscientemente. La Biblia enseña que somos mortales, sí, pero la Biblia enseña que somos perdurables. ¿Por qué? Porque hay una resurrección. La Biblia enseña una resurrección, no enseña reencarnación, enseña resurrección. La Biblia no enseña extinción. La Biblia enseña que hay una resurrección y por lo tanto, si hay una resurrección, la vida continúa en el más allá. Y hay una resurrección de vida para los que están en Cristo, pero hay una resurrección de condenación para el resto. Y les voy a citar un texto fundamental que es conocido, Hebreos 10:27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. ¿Cuándo se decretó eso? En Génesis. Antes de la caída. El día que comiereis, morirán. Dice que ha sido decretado una sola vez y después de esto el juicio. Todas las personas enfrentarán el juicio. Por lo tanto, ¿necesitamos a Dios o no? Si hay un juicio y hay una resurrección y el juez es Dios, necesitamos a Dios. Porque en primer lugar, Él es eterno y es creador. En segundo lugar, porque somos criaturas en pecado, es decir, criaturas caídas. En tercer lugar, nosotros sufrimos por nuestro pecado. Porque este es otro argumento que la gente usa para negar la existencia de Dios. Si Dios existiese, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Ha escuchado ese argumento? Fue uno de los argumentos de la clase apologética del hermano Sebastián. Nosotros sufrimos, sí, es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mundo está bajo tanto sufrimiento? Por el pecado, por lo tanto no somos víctimas. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a corazón sabiduría. Hermanos, el Evangelio que trata al hombre como una víctima, que presenta a Dios como quien te puede ayudar a que tu sufrimiento sea más llevadero, que Dios es la solución para tus dolores
es un evangelio falso. Absolutamente falso. Yo diría sutilmente falso. Para decirlo de otra forma, el evangelio que evita confrontar al ser humano con su responsabilidad como pecador es un evangelio falso. Saben, hermanos, Moisés en el desierto, caminando con la gente por años, vio cómo la gente realmente es. Cómo las personas se comportan. Moisés vio la bondad de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios. Simultáneamente Moisés vio la maldad, la indiferencia, la murmuración, la ingratitud, la inmoralidad, y podemos continuar, la idolatría. Por eso para Moisés no le es un conflicto hablar del enojo de Dios sobre la humanidad. Porque Moisés tiene una cosmovisión bíblica. No tiene una cosmovisión humanista. Moisés conoce al ser humano. Dios le reveló cómo es Él, cómo es Dios, pero también le reveló cómo es el ser humano. Le reveló la historia de cómo todo esto comenzó en Génesis 3. Pero también Moisés pudo observar la pecaminosidad humana cruda en sus vivencias cada día. Observó la bajeza humana en su estado más natural. Podríamos decir que Moisés sí creía en la depravación total del ser humano. ¿Por qué? En la práctica. No leyó a Calvino, seguramente. Pero él creía en la depravación del ser humano porque lo vio, lo observó, lo vivió. Y también lo experimentó en carne propia. Por eso Dios lo privó de entrar en la tierra prometida. Como Pablo, también Moisés en 1 de Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando uno lee esto dice, claro, estos pecadores, pero hay que seguir leyendo, dice, entre los cuales yo soy el primero. Y un rabino jamás diría algo así. Los rabinos se paraban en una plataforma y miraban a los demás desde arriba y decían, estos pecadores. Pero jamás un rabino iba a agregar esta nota, entre los cuales yo soy el primero. Pablo sí. Porque Pablo ahora es cristiano. Y Pablo entendió el Evangelio. Y el Evangelio confronta al hombre como pecador y lo llama al arrepentimiento. Entonces, el pueblo está dando vueltas en el desierto y debían asumir que estaban dando vueltas en el desierto por Dios, porque Dios lo había determinado así. Debían hacerse responsables. No entrarían a la tierra prometida por el pecado. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es asumir delante de Dios esta realidad y responsabilidad. Reconocer qué somos, qué hemos hecho principalmente contra Dios. El Evangelio se enfoca en Dios, no tanto en lo horizontal, en mi imagen, sino en lo que Dios ve, y lo ve todo, y me conoce, y sabe, y lo sabe todo. Por lo tanto, esto nos lleva al último enunciado, y simplemente para repasar, ¿por qué necesitamos a Dios? Él es eterno y creador. Número 2, nosotros somos criaturas caídas, por eso morimos. En tercer lugar, nosotros sufrimos, pero no es culpa de Dios, no somos víctimas, somos nosotros los causantes de todo lo que pasa en este mundo. Y en último lugar, nosotros necesitamos orar a Dios por un cambio. Y esa es la conclusión del salmista o del salmo.
Ahora, ¿cuál es tu perspectiva del problema más grande del hombre y cómo se arregla? Si tuvieses que escribir una tesis de cuál es el problema más grande del hombre y cómo se arregla, quizás estés pensando educación, esto se arregla educando a la gente. Tu visión es correcta, pero muy limitada. Sin duda, gente educada actuará con mayor educación, pero tendremos pecadores más educados. Contención, diría usted. Si la gente tendría más contención, no se sentiría tan sola. Más contención que Adán y Eva en el Edén. ¿Y pecaron? Contención puede ser, pero es limitada. El problema es político. Sería bueno tener los mejores políticos, pero quiero decirles que en los países donde los políticos son honrados, también hay crímenes y hay estafas. Claro, la justicia funciona, pero el pecado también existe. Por lo tanto, no es la solución. Es la sociedad, pastor. Bueno, si es la sociedad, entonces la culpa es de los demás. Y yo soy inocente. ¿Y yo no pertenezco a la sociedad, acaso? La solución está dentro del ser humano. No necesitamos ni de ningún Dios. El hombre lo ha intentado. Por eso existe la filosofía. Pero la filosofía puso fin a los problemas del hombre. Yo creo que no. Ni los antiguos filósofos, ni los que van surgiendo con nuevas ideas. Saben, el Salterio, el libro de los Salmos, está compuesto. En realidad nosotros lo tenemos como un libro, pero en realidad si usted observa son 5 libros. O 5 tomos. El libro 4 se compone del Salmo 90 hasta el Salmo 106. Ese es el libro 4. Si usted iría a una biblioteca, encontraría Salmos 1, 2, 3, 4 y 5. El libro 4 de los Salmos comienza en el Salmo 90. Y todo el libro 4 tiene un enfoque, según los eruditos, y tienen sus argumentos. El enfoque de este libro 4 es Dios reina. Es muy interesante. Dios reina. Ese es el enfoque o el tema de todo el libro 4, que se compone del Salmo 90 al 106. Dios es rey. Soberano absoluto, no de una nación, del universo. Y es perfecto en todos sus aspectos. Es absolutamente perfecto. Y hemos pecado contra Él. Es decir, ¿se dan cuenta en el problemón que nos encontramos? Podríamos haber pecado contra cualquier otro ser, pero pecamos contra el Rey soberano y perfecto en todos sus atributos. ¿Se dan cuenta en la dimensión del problema en la cual se encuentra el ser humano? Y la gravedad del pecado está condicionado a la exaltación de la persona contra quien pecamos. Por eso existe el término cuando se atentó contra la vida de un vicepresidente, una vicepresidenta. ¿Cómo se llamó ese intento de homicidio? Nosotros hemos pecado contra Dios. Es decir, no hay alguien más alto, sublime que Dios. Contra Él hemos pecado. Por lo tanto, nuestro pecado es cósmico. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Hay algo por hacer? Porque Dios ha sido determinante. El día que coman de ese fruto de ese árbol, morirán. ¿Qué hicimos nosotros? En Adán y Eva, nosotros pecamos contra Dios. Y estamos muertos.
Esa es la realidad. Esto no es religión. Esto no es ciencia ficción. Esto es verdad. Verdad de Dios, que uno puede rechazar, pero es verdad. Dios nos reveló por qué el mundo está como está y hacia dónde se dirige, y usted es parte de la humanidad. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, la Biblia termina diciendo en este salmo, por lo menos, pero creo que en toda la Biblia, que el ser humano, si es consciente de su pecado, debería intentar llegar hasta Dios y pedir gracia y misericordia. Eran lo que hacían los ofensores cuando eran considerados traidores contra un imperio, era intentar llegar y pedir un indulto. Obviamente que nunca llegaban a la presencia del rey. Pero este rey es diferente. Este rey ha hecho un acceso para todos. Cualquier pecador culpable, y todos lo somos, puede implorar una audiencia. ¿Cómo se hace eso? En oración. Uno puede orar, llegar hasta Él y pedir gracia y misericordia. Versículo 13 es lo que está pidiendo Moisés. Dice, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Moisés está observando que pasan los días y las personas van muriendo y muriendo y muriendo. Y él dice, ¿hasta cuándo? ¿Saben? Cuando el pueblo adoró el becerro de oro, creo que todos conocen la historia, Dios dijo, los voy a destruir a todos, menos a Moisés. Y de Moisés voy a hacer un pueblo mejor que este. ¿Saben qué hizo Moisés? Intercedió, que es de alguna forma es un cuadro de Cristo, que obviamente Cristo es mejor que Moisés, pero Moisés intercede por los pecadores. ¿Y qué hace el Señor? Les perdona y no los destruye. Pero las palabras que usa Moisés en Éxodo 32:12 son las mismas palabras que encontramos en el Salmo 90. En Éxodo 32:12, cuando el pueblo merece ser aniquilado por el pecado, habían adorado a los pies del monte Sinaí, Dios estaba tratando con Moisés y el pueblo estaba desenfrenado ahí. Cuando Moisés baja y ve eso, Dios dice, los voy a destruir. Y Moisés dice, no. Bueno, las palabras son, vuélvete del ardor de tu ira. Éxodo 32:12. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Esas dos palabras, vuélvete y desiste, son las que utiliza aquí en el versículo 13 Moisés. Moisés ora totalmente convencido que solo hay una persona que puede detener el juicio. Es la misma persona que lo ejecuta. El único que puede detener el juicio es Dios. Por eso él ora a Dios y le pide a Dios que se vuelva del ardor de su ira y desista. ¿Entiende Moisés que el hombre está perdido y no puede hacer nada para cambiar las cosas? Por lo tanto, lo que el Salmo enseña es que si existe un cambio o posibilidad de un cambio, viene solamente de Dios, de la gracia de Dios. Y uno debe desearla. Pero ¿quién desearía gracia si se siente que no ha hecho nada malo? La gracia solo se derrama para los contrictos de espíritu, los que se humillan, los que saben que están en pecado y que están bajo la ira de Dios. Por eso dice el versículo 14, sácianos por la mañana con tu misericordia. Es decir, solo debemos esperar en la gracia de Dios. Así que Moisés está pidiendo que Dios desista de su ira, que está determinada ya, y que perdone el pecado. Algo que Dios no hizo con la generación que pecó.
Pero la pregunta de este salmo, entonces, ¿hacia dónde apunta? Por algo está orando Moisés. Yo creo que es una oración de Moisés, pero anticipa el Evangelio. Porque la respuesta a esta oración es el Evangelio. ¿Por qué Dios va a desistir de su ira contra pecadores culpables? ¿Por qué? Frente a esta realidad de la fragilidad humana causada por nuestro pecado, ante la realidad de la brevedad de la vida por causa de nuestro pecado y la realidad de la muerte a causa de nuestro pecado, la reflexión más profunda es: necesitamos a Dios. Y no sé si usted ha llegado a ese punto, creo que sí, la mayoría, y me incluyo, necesitamos a Dios. Necesitamos clamar a Él por perdón y misericordia. Nosotros nos sublevamos y pecamos contra Él, buscamos nuestra propia gloria y autonomía, por eso nos echaron del Edén, porque solo encontramos la muerte, y los cementerios confirman esto. Pero, y aquí es donde quiero concluir, pero hay esperanza. Hay esperanza, observen el versículo 17, y sea la gracia del Señor, y por favor, usted podría añadir mentalmente Jesucristo, y sea la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Dios, sobre nosotros. Es la única manera. Es la única manera. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la única manera. ¿Cuántos podrían decir que esta gracia está sobre mí? ¿Cuántos podrían decir, pastor, esta gracia está sobre mí? Levante su mano, por favor. Con absoluta certeza de decir, yo reconozco que he pecado contra Dios, que la ira de Dios estaba sobre mí y justamente, pero Jesucristo ahora es mi Salvador. La gracia del Señor Jesucristo nuestro Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque si bien yo soy culpable, Jesucristo murió en mi lugar. El justo por los injustos para llevarme a Dios. Y esa es la preciosa buena noticia del Evangelio. Algunas preguntas para reflexionar y terminar. ¿Ha llegado usted a ver la vida como lo plantea aquí el Salmo 90? ¿Usted tiene esta visión del mundo? ¿Es breve, difícil, frágil? ¿Usted entiende que esa descripción habla de usted, pero usted dice, esta es mi realidad, por eso yo necesito a Dios? ¿Usted ha llegado a esa conclusión de ver a Dios como su refugio? Versículo 1. Donde usted no quisiera ni pensar qué sería su vida sin Dios. La realidad del pecado dentro suyo y fuera de usted, ¿le lleva a orar por la intervención de Dios? Es decir, ¿usted ve al mundo como víctima o usted ve al mundo como Dios lo ve? Usted cuando ve que el mundo sufre dice, ay, pobrecito. O usted dice, wow, lo que ha hecho el pecado. Y qué gracia que tiene Dios, porque tenemos un día más en este mundo que no nos ha barrido, como dice este salmo. ¿Cómo ve usted el mundo cuando ve que el mundo está lleno de pecado? ¿Usted ha orado alguna vez, venga a tu reino? Porque usted quisiera que ya Dios intervenga, porque ya el caos y el pecado y su propio pecado, porque el reino de Dios no pone solo el fin al pecado de los demás, sino a mi propio pecado también. Podríamos terminar orando en silencio a la luz
de este salmo, pero también a la luz de la misión que tenemos en el mundo, de hacer discípulos, comenzando conmigo, siguiendo por mi casa, aprovechar los días, dice el versículo 2, y creo que es fundamental en este salmo: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a corazón sabiduría. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Haga una oración en privado, en silencio. Voy a pedir a José Daniel, mientras tanto, mientras la iglesia ora en silencio,